en la evidencia. En México se calcula aproximadamente un 1% de la población indígena la presenta, 3% la mestiza, ahí sí ya son RH negativo, y eso es por la múltiple combinación genética. Hasta 2 de cada 100 gestantes van a presentar cierta sensibilización al antígeno RHD. En el país, alrededor del 5% de la población de las embarazadas, ya hablando de las embarazadas, eso era población general, aquí de las embarazadas, es RH negativo. Y importante recordar que con al menos un esquema de profilaxis de inmunoglobulina anti-D, idealmente debería de ser en el transcurso de la evolución de su control prenatal, pero si no, y la detectamos en el trabajo de parto, al menos una dosis profiláctica dentro de las primeras 72 horas posteriores al parto, es posible proteger en el 99% a nuestra paciente. Y obviamente en este posparto nos referimos no solo a embarazos a término, sino también a aquellos embarazos que en el primer trimestre pueden terminar en un aborto y que requieren una limpieza, ya sea con AMEU o con legrado, que finalmente es una interrupción del embarazo, también requieren esquema de profilaxis. ¿Qué es el factor RH? Vamos a tener este problema de aloinmunización o no incompatibilidad, no solamente el más importante RH, pero también a grupo, aunque es menos frecuente. Pero en cuanto al RH, vamos a saber que es una mucoproteína de superficie específica. Ya, si ustedes recuerdan cuando vieron histología, en la superficie del eritrocito vamos a tener dos áreas distintas, una para grupo con diferencia de una galactosa y la otra para RH. Diferentes dominios. Como tal, una mucoproteína, pero que esta tiene capacidad antigénica. Y de varios subgrupos existentes, el antígeno D en particular es el que tiene mayor capacidad inmunológica. Y obviamente su presencia equivale a ser positivo, la presencia en la superficie de estas células es que es positivo y su ausencia es que es RH negativo. Y la inmunización o aluminización es el proceso inmunológico donde una mujer RH con producción de anticuerpos, o bueno, tuvo contacto con un eritrocito RH positivo y obviamente provoca como respuesta producción de anticuerpos. Y obviamente dependerá de la cantidad en concentración en mililitros, de que esté en contacto con la respuesta. Y vamos a ver más adelante que hay una primera y una segunda. De aquí la diferencia de cuánto es la cantidad mínima para poder tener un primer contacto que simplemente de una respuesta que no causa más que reconocimiento, o la que puede causar como tal de una respuesta en cascada que va a involucrar varios pasos y situaciones. ¿Cuándo es infrecuente? ¿Cuándo es poco probable que se presente la aloinmunización? Bueno, cuando hay una baja prevalencia de antígenos eritrocíticos incompatibles es una. Cuando hay un paso transplacentario insuficiente de antígenos fetales o anticuerpos maternos. Cuando la incompatibilidad es AB o 0 materno-fetal, lo que va a producir una depuración rápida de eritrocitos, y esto va a evitar que se pueda activar una respuesta inmunitaria por parte del RH, cuando hay antigenicidad variable y cuando existe una respuesta inmunitaria materna variable al antígeno. ¿Cuál es la etiopatogenia de la enfermedad eritrocitaria? De esta alimentación que puede provocar enfermedad hemolítica prenatal. Bueno, el paso de una cantidad suficiente de matrices fetales RH positivas a la circulación materna, y con esto haciendo que se produzca una respuesta a estos agentes, es decir, no reconozco ese RH positivo en mi superficie y entonces
es un agente extraño. Se producen anticuerpos que van a ser capaces de cruzar la barrera placentaria y entrar en circulación fetal para poder atacar a esos RH positivos. Y obviamente, de una manera secundaria, entonces estos hematies fetales van a ser recubiertos de anticuerpo materno y destruidos por el sistema retículo endotelial fetal. ¿Cuál es la cantidad mínima? 1 mililitro de sangre fetal. Y más o menos por trimestre paso de sangre fetal a la madre en circunstancias, digamos, normales, sin despertar ninguna patología, puede ser del 0.01 mililitro y en porcentaje más o menos ahí por trimestre, 3% en el primer trimestre de riesgo, 12% en el segundo, 46% en el tercero. Y esta cantidad dependerá de si es una respuesta primaria o secundaria. Ahorita lo vamos a explicar. La respuesta inmunitaria materna primaria va a ser débil y tardía, dada por IgM de alto peso molecular que no cruza la placenta y aparecen o perduran inclusive hasta 6 meses después del parto. Estos no activan el complemento y la hemólisis se va a realizar en sistema retículo endotelial y va a haber concentración de anticuerpos y número y actividad fagocíticas fetales. ¿Qué pasa con estas respuestas en la enfermedad hemolítica? Bueno, vamos a hablar de un primer embarazo. Obviamente va a ser muy rara una respuesta materna primaria. Solamente en un 0.42% de los casos se da, pero debido a una sensibilización previa a la... Es decir, a lo mejor en un mal interrogatorio resulta que no se averiguó y la paciente había tenido un embarazo previo con una pérdida temprana. A lo mejor ni siquiera alcanzó a hacerse la prueba de embarazo, pero sí había tenido un retraso importante y de repente sangró y ella cree que simplemente se retrasó. Eso pudo haber sido un contacto. Otro es que si haya tenido un aborto el primer trimestre, pero que le preguntamos cuántos embarazos y dice el primero porque ella no cuenta el aborto, lo consideramos el primero y no lo tomamos en cuenta y ya tuvo una primera sensibilización. O que ese mismo embarazo que ha seguido evolucionando haya tenido varias amenazas de aborto y que esto provoca que haya, como lo vimos en desprendimiento de placenta, que haya pequeños hematomas que se pueden reabsorber, pero que son áreas de necrosis, que son áreas donde ya entró en contacto cierta cantidad de sangre materno-fetal. Y entonces ya está quedando la mamá sensibilizada, ¿sí? Entonces, cuando ya existió una respuesta primaria, requiere inclusive con 0.1 a 0.5 mililitros para provocar una respuesta rápida de anticuerpos IgG. Y entonces ya es una respuesta inmunitaria materna secundaria. Entonces, ¿ven cómo cambia? Cuando no ha habido, hasta 1 mililitro, pero cuando ya ha habido es menos de 1 mililitro, de 0.5 mililitros, lo que se requiere inclusive, pero aquí ya es una respuesta rápida a partir de IgG. Entonces ya es secundaria. Hasta el 4.º mes de embarazo la transferencia IgG es mínima, lo que explica por qué la muerte fetal en el caso de la inmunización sea inusual en los primeros meses. Pero no que no exista la respuesta, sino que es como es esa transferencia tardía, a pesar de ser una respuesta rápida, la muerte no se da en los primeros meses, sino después. Entender también que hay diversas causas de anemia fetal, pero la más frecuente de va a ser siempre la aloinmunización. Entonces es el efecto del tránsito transplacentario de estos anticuerpos maternos que van a destruir los eritrocitos fetales. Va a haber una producción excesiva de eritrocitos fetales y neonatales inmaduros
en respuesta compensatoria, porque se está dando esta anemia. Entonces se presenta una eritroblastosis fetal. Y obviamente secundario a estos, por todos los cambios que se dan, se suma un hidrops fetal autoinmune. Y aquí más o menos un flujograma de lo que ocurre. Producción materna de anticuerpos anti-D, ingreso de estos a la circulación fetal y se empieza a dar una hemólisis extravascular, que por un lado va a dar una hiperbilirrubinemia que se manifiesta clínicamente y por otro lado una anemia fetal. Es anemia fetal con 3 eventos. Primero la anoxia ística, hematopoiesis extramedular e insuficiencia cardíaca, que es lo que empieza a provocar. Esta hematopoiesis extramedular va a dar hepato y esplenomegalia. La hepatomegalia, por su parte, va a dar compresión de tejido hepático, por un lado hipertensión portal y ascitis, y por el otro lado metabolismo hepático que provoca alteraciones en que provoca hipoalbuminemia y déficit de coagulación. Finalmente, la presentación de esta hipoalbuminemia con la hipertensión nos provoca una anasarca y un edema placentario. Por el lado de la esplenomegalia, pues una trombocitopenia. La clínica en el recién nacido la vamos a tocar, obviamente esto es más del pediatra, pero que reconozcamos nosotros estas entidades es importante. Y vamos a encontrar que hay una anemia hemolítica en el 40 al 45% de los casos, benigna, en ocasiones puede pasar inadvertida, es leve y tiene cifras de bilirrubinemia indirecta que no van a exceder los 16 miligramos en 100 mililitros. Y normalmente es bueno el nene que nace con un poquito de hiperbilirrubinemia y lo mandan a casa y hay que darle bañitos de sol, etcétera, etcétera, pero no requiere mayor manejo. Después viene la ictericia grave, que ya es un tinte ictérico importante a las pocas horas del nacimiento, acompañado de hepatosplenomegalia, y que a esto se le conoce como kernicterus. Y el otro es la hidropesía generalizada, o algo que llamamos aspecto Buda, que aunque es la forma menos frecuente, sí es por todas la más grave. Entonces, el producto nace con un aspecto de Buda, debido al edema generalizado que tiene, al hidrops generalizado. Va a haber ascitis, hepatosplenomegalia y palidez extrema. ¿Qué es lo importante en la inmunización? Hacer un diagnóstico dentro del control prenatal. Entonces, bien importante que en la primera visita solicitemos, ya conozcamos o si no solicitemos el grupo sanguíneo y el RH de la gestante, así como el de la pareja. Obviamente, si detectamos que es RH negativo, pues buscar anticuerpos anti-D haciendo un COMS indirecto previo para ver que no haya ya anticuerpos, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de esta sensibilización cuando nosotros vamos a analizar los datos? Ok, la gestante es RH negativo. Si la pareja es RH negativo, padres homocigotos, no habría mayor riesgo más que, como en todo, el 25%, ¿no? Se reduce mucho. Por accidente novo, obviamente. Acuérdense esos cálculos que hacían de Mendel, la proporción genética de alteración que todos tenemos, que dicen que es entre un 25 y un 20% posibilidad. Si la gestante es RH negativo y la pareja RH positivo, bueno, tenemos entonces ahora sí un poco más de riesgo que haya incompatibilidad de RH. Hay que definir si la madre está sensibilizada de acuerdo a su historia obstétrica y hacer una prueba de CUMS indirecta. Ahora, con relación a cómo nos resulta el CUMS, eso es en cuanto a la pareja. Ahora, ¿cómo nos resulta el CUMS indirecto que tomamos? Si la gestante es RH negativo y el CUMS indirecto salió negativo,
hay que valorar la posibilidad de aloinmunización durante el embarazo. Seguir vigilando que no se dé. Y ya dijimos, si tiene amenazas de aborto o tuvo amenazas de aborto, hay que estar, o APPs que hayan tenido por ahí algún desprendimiento o algo, hay que estar pendientes. Pero si la gestante es RH negativo y el CUMS indirecto salió positivo, está sensibilizada. Entonces hay que tener seguimiento más estricto, vigilancia y tratamiento, y vamos a hablar de ello más adelante. ¿Qué es el CUMS indirecto? Una titulación de antiglobulina humana, anti-D-IgG, y que determina el grado de aloinmunización en la gestante. Esas son titulaciones que se hacen. Entonces, un CUMS indirecto positivo en menos de 1 a 16 es una inmunización leve o moderada. Un CUMS indirecto positivo a más de 1 en 16 es una inmunización grave. Y ya hay unas tablas que veremos más adelante. Si se detecta sensibilización, hay que repetir cada mes hasta la semana 24. Y después de esta, cada 2 semanas. Si no se detecta sensibilización, el seguimiento es CUMSI directo a la 20, 24, 28, 32 y 36 semanas de gestación. ¿Hasta aquí quedó claro? Sí, doctora. Ok, entonces si no está, me llegó por primera vez, no está sensibilizada, a partir de la semana 20, cada 4 semanas le hago su CUMS. Pero si el CUMS me resultó sensibilizado, digo, si la paciente ya viene sensibilizada previamente, es cada mes hasta la semana 24 y después cada 2 semanas. Y dependerá mucho de la carga de acuerdo a las tablas. Muy bien. ¿Cuál es la prevención? ¿Qué es lo importante o sería lo ideal en la medicina? La medicina desde sus inicios ha buscado ser la medicina preventiva, que es la ideal. Sale más barato gastar en CUMS indirectos o en el caso del área ginecológica, en mastografías, en citologías con colposcopía o con detección de híbridos de virus del papiloma, que en cánceres o en tratamientos oncológicos. Entonces, en países sin acceso a la inmunoglobulina D, el 10% de los embarazos con negatividad se complican con enfermedad hemolítica fetal y neonatal. Esto visto por Sipurski desde el 2011. Y la inmunoprofilaxis reduce el riesgo a menos del 0.2% que esto ocurra. Y eso todavía hasta el año de 2018 en un artículo seguía vigente. Es un artículo inglés. Hasta el 90% de los casos de aloinmunización ocurre por hemorragia feto-materna durante el parto, y la administración de manera sistemática de la inmunoglobulina anti-D durante el periodo posparto, y ya dijimos dentro de las 72 horas, va a disminuir hasta el 99%. Aquí dice 90, pero no, hasta el 99%. Les dije yo que bueno, puede hacerse en el posparto, pero cuando lo haces durante el control prenatal en seguimiento, pues bueno, puedes administrar a las 28 semanas y después al final en 2 dosis, y aquí te dice que la gestación va a reducir desde casi 2 hasta el 0.1%, entonces la reduces al 99.099%, al 99.99%, ¿sí? Quedándote un 0.1% posibilidad. Entonces, obviamente sería lo ideal, pero pues muchas veces no lo podemos conseguir de esa forma. Ahora, paciente RH, no tenemos la duda si estuvo amenazas, estuvo sensibilizada
le aplicaron en el anterior, no le aplicaron, ahorita este evolucionó bien, nunca tuvo CUMS positivos, tengo la duda, pues aun cuando no sea necesario, no va a haber daño, se administra la dosis en la paciente. ¿Por qué? Por asegurar el futuro obstétrico. Ya dijimos que muy probablemente en el primer embarazo no ocurra nada, pero a lo mejor, ya ven por ahí, si no interrogamos bien o si hubo otro antecedente o fue mínima la sensibilización y no hay una respuesta y no lo encontramos, pero tenemos la duda, entonces ahí sí habría que aplicar su dosis posparto. Y esto casi siempre esta de la dosis, en caso de duda, ocurre en pacientes ya puérperas, más que en las que llevan vigilancia. Gamma globulina anti-D. Aplicarse a toda paciente RH negativa, no sensibilizada. Toda aquella que tenga un recién nacido RH positivo. Y obviamente que ya vimos por CUMS que no tiene anticuerpos anti-D activos circulantes. ¿Cuál es la dosis? 300 microgramos IM y va a cubrir hasta 30 mililitros de hemorragia fetomaterna, porque aquí sí cambia. Va a ser por cantidad en mililitros, se los dije al inicio, y ya existen unas tablas, hay un cálculo allá, unas tablas hechas ya con un sistema calculador en mililitros para que no haya tanto problema. Antes se hacía como tal ecuación. Y si no se administra dentro de las primeras 72 horas del parto o posterior a otro evento potencialmente sensibilizante, que ya los voy a mencionar en un recuadrito cuáles son y ya se los he estado mencionando, bueno, se administrará antes de los 28 días posteriores al posparto. Entonces, lo ideal es dentro de las 72 horas para la mayor reducción y si no, dentro de los 28 días, dentro de los 28 días posparto. Estos son todos aquellos situaciones en que la paciente tiene riesgo de sensibilización y entonces se debe aplicar la anti-D. Obviamente, el más importante, un hijo RH positivo, aborto, ya sea una interrupción terapéutica, un aborto espontáneo, un aborto, espontáneo con instrumentación o espontáneo o complementario después de las 2 semanas, es uno el primero y uno el segundo trimestre, que haya tenido amenazas de aborto, que la paciente por alguna situación haya sido sometida a algún procedimiento invasivo para determinación genética o para alteración cromosómica o por ciertos antecedentes, y estas son la biopsia de vellosidades coriales, amniocentesis o cordocentesis, que ponen en riesgo el contacto de sangre fetomaterna, procedimientos intrauterinos, ya sea evacuación de mola, reducción fetal, que haya sido un embarazo múltiple, una reducción fetal, terapia fetal, inserción de catéteres o fetoscopía o algún otro procedimiento, y toda aquella que haya tenido hemorragia anteparto, hablando, por ejemplo, placentas previas, aquellas que se hayan sometido a una versión externa fetal, aquellas que hayan tenido algún trauma abdominal, aquellas que hayan tenido antecedente de un embarazo ectópico o una muerte fetal intrauterina. Entonces, vean cómo dentro del interrogatorio ya podemos nosotros desde ahí saber cuáles son eventos de riesgo y obviamente si nuestra paciente es RH negativo, pues obviamente hay que aplicarle su dosis. Aquí en el recuadro se ve muy chiquitito, pero también son las causas de hemorragia fetomaterna relacionadas con la inmunización por frecuencia,
y sumarle algún todavía otro, si ya teníamos aquello de la pareja, ahora tenemos otro que se conoce como el efecto abuela. ¿Qué es el efecto abuelo? Muy bien, pues un feto femenino, RH negativo, que haya sido el feto el negativo y que haya estado expuesto a eritrocitos maternos positivos. Esta bebé que nació expuesta a los eritrocitos maternos positivos, llega a la edad adulta y entonces ella ya puede producir anticuerpos anti-D aún antes o en las primeras etapas de su primer embarazo. Y entonces ya el embarazo actual queda en peligro por los anticuerpos maternos que desencadenaron los eritrocitos de su abuela. A eso se refiere la teoría de la abuela. Entonces, eso es una nené negativo, hija de madre positiva, que ahora se embaraza y esa nené que pueda ser negativa está expuesta a los anticuerpos que le dejó en su mamá su abuela. ¿Sí quedó claro? Sí, doctora. Perfecto. Entonces, también importante conocer si la paciente es RH negativo, cuál es el RH de mamá. Y aquí voy a hacer una pausa nada más. Llegaron a rotar a la consulta de gineco o a la consulta de obstetricia. El año pasado. Sí, doctora. ¿Cuántas veces oyeron que se preguntara el RH de la mamá? Yo no lo escuché. O sea, no de esta paciente, ¿no? Sí, de la abuela. Ajá. No, de la abuela no. No, la verdad no. Y ven cómo una buena historia, un buen interrogatorio nos brinca de muchos problemas. Entonces, y dirán, bueno, es que la paciente no era RH negativo, sí, pero si por costumbre no lo hacemos, aunque sea RH negativo, como la costumbre es no preguntarlo, no lo vamos a preguntar. Y pasa muy frecuente. Entonces, aquí para que les quede ahí en ustedes y que sepan que cuando tienen una paciente por primera vez, independientemente que le van a pedir, preguntar también el antecedente del grupo sanguíneo y RH de los padres, o al menos de la mamá. Y existe otra luminización, antígenos menores. Son anticuerpos que figuran de los más frecuentes, el anticuerpo DUF, y del grupo A, el anti-FAE, también son relativamente comunes. Grupos de anti-MNSS y anti-JK, grupo KIT, y estos casos de sensibilización a antígenos menores se da casi siempre por transfusiones sanguíneas incompatibles. Sobreviene la sensibilización de Kell por incompatibilidad materno-fetal y aparece con más rapidez y es más grave. Estos anticuerpos de Kell se adhieren a los precursores eritrocitos a nivel de médula ósea fetal e impiden una respuesta hematopoyética a la anemia. Entonces atacan de dos modos, destruyendo allá y evitando la respuesta a nivel de médula. Es de los menores el Kell digamos que es el frecuente y si se presenta es el más grave, pero afortunadamente es rarísimo, rarísimo, rarísimo. Incompatibilidad ABO, antígenos, bueno, ABO porque lo conocemos como O, pero en realidad sería 0. AB es la causa más frecuente de enfermedad hemolítica, no produce hemólisis notoria en el feto. Un 20% de los recién nacidos son incompatibles por grupo sanguíneo, ya sea AB o 0, y solo el 5% tiene una manifestación clínica, como tal una anemia como resultado, pero realmente suele ser leve. La mayoría de los anticuerpos anti-A y anti-B van a corresponder a inmunoglobulina IgM
la cual no cruza placenta. Pero además de que los eritrocitos fetales tienen menos lugares antigénicos A y B que las células del adulto, por eso son de alguna manera de una respuesta menos inmunogénica, o son menos inmunógenos. Cuando la paciente ya en este embarazo está inmunizada, pues se sabe que del 25 al 30% de estos fetos presentan anemia hemolítica leve. Sin tratamiento, hasta un 25% van a desarrollar hidropesía. Si detectamos la aluminización y hacemos titulación y están por debajo valor crítico, se van a repetir las titulaciones cada 4 semanas durante el embarazo, como ya lo mencioné, cada mes y después cada 2 semanas. Y lo importante es que si tuvo un embarazo previo complicado con aluminización, la valoración serial de estos títulos va a ser inadecuada para la vigilancia de la anemia fetal. Entonces, la vigilancia aquí sería distinto. Entonces, determinar el grado del antígeno eritrocítico paterno, padre negativo, antígeno eritrocítico, la madre sensibilizada, el embarazo no tiene riesgo. La valoración de acuerdo al tipo del antígeno fetal se hace mediante amniocentesis, pruebas de reacción en cadena de polimerasa, y su valor diagnóstico de resultado positivo es del 100% y un negativo del 97%. Entonces, es muy bueno. Obviamente, hoy día pues ya no se hacen estas. Sería lo ideal, en pocos lugares se hacen, en hospitales de tercer nivel, centralizados sí, en segundo nivel no. Nosotros vamos a empezar a hacer aquí en el ORAN amniocentesis. Ya está el doctor Ortegón, médico materno fetal, están por llegar las agujas, vamos a empezar a hacer amniocentesis para varios diagnósticos que se requieren, sobre todo de tipo genético, y valdría la pena nada más hablar con laboratorios si contamos con esta reacción en cadena para que nos puedan ayudar ellos con estos, o si solamente se hace con colorimetría para las titulaciones, que es lo que siempre se ha manejado. Obviamente también el muestreo de vellosidades coriónicas, que no se efectúa porque, aunque es muy bueno y que a diferencia del antígeno fetal cubriría desde el 100 para positivos y 100 para negativos, pues obviamente la muestra de vellosidades coriónicas implica riesgo de hemorragia fetomaterna y puede agravar la aluminización, pero sí es una de las alternativas más importantes cuando ya está inmunizada. Y obviamente lo más nuevo es, denme un segundo. Diga. Diga. Sí, sí. No importa, aquí conmigo. Te veo a las 10:30 este sábado. No, es que entre semana no trabajo, porque de hecho ahorita estoy dando clase, te contesté para no dejarte ahí, pero estoy dando clase. 10:30. Sí, por favor. ¿De nada? Una disculpa. Muy bien. Lo más nuevo ahora es la tipificación no invasiva de sangre fetal, RH, mediante ADN.
fetal sin células de plasma materno. Y se ha informado que es precisa esta prueba de hasta un 99 a un 100%. ¿Sí? Entonces, esta es una extracción a partir de la mamá y poder, quitando células del plasma materno para poder medir de esta manera el grado de evolución de la aluminización. Ya les decía yo, de acuerdo a las titulaciones que nos servían para medir el grado de aluminización y el reflejo de un, además de que se relaciona con las semanas de gestación, la severidad de esta inmunización. Entonces, utilizamos las gráficas de Lilley en las etapas tempranas y obviamente, bueno, no tan tempranas, a partir de la semana 28, pero en etapas más tempranas las curvas de Keenan, desde la semana 14, que se pueden utilizar, que hablan más o menos de lo mismo. Entonces, la zona 1, como pueden ir viendo aquí, tenemos unos cálculos hechos. En un lado están las semanas y el otro lado las titulaciones ya medidas de manera exponencial. Y vamos a ver que en la zona 1 no hay afección o es una afección leve. En el grado 2 o en la zona 2 es una afección leve a moderada. En la zona 3, una afección severa, ¿sí? Y esto nos habla para poder ir haciendo una vigilancia exactamente del grado de esta inmunización. Obviamente aquí también el uso de obtención de sangre a través del cordón o funiculocentesis estaría indicada si se detectan valores elevados de bilirrubina indirecta en las amniocentesis o valores en la velocidad pulsátil, pero obviamente no en todos los sitios se tiene. Yo he visto una cordocentesis, no sé si en el 20 de noviembre o en el IMPER se estén haciendo las cordocentesis, pero sería lo indicado. Nosotros todavía no llegamos a esto. Y obviamente, pues la vigilancia con la velocidad sistólica máxima, que era lo que les mencionaba en la anterior, y esto es a partir de la medida de la arteria cerebral media, y esto es con Doppler. También nos habla del grado de la anemia. Y obviamente el valor que obtenemos es proporcional, directamente proporcional al grado de anemia. Va a ser en múltiplos de la mediana o MOM, ya son tablas hechas específicamente para nuestros fetos, y un valor mayor a 1.5 MOM detecta casos de anemia moderada severa con una sensibilidad de un 88 a un 100% y una especificidad del 82%, que es muy alta. Sin embargo, bueno, falsos negativos 12%. Aquí igualmente alteraciones como derrames se pueden visualizar hasta niveles drásticos de anemia, como 7 gramos por decilitro en el segundo trimestre y 9 gramos por decilitro en el tercer trimestre. Entonces, lo que sí tenemos es el Doppler y nos podemos apoyar entonces en el Doppler, pero insisto, si llega a ser, sería requerido una funiculocentesis que no contamos nosotros en este momento con ella. Igualmente, medir bilirrubina en líquido amniótico para valorar indirectamente el grado de anemia, que eso sí lo hacemos, amniocentesis y por estudios colorímetros se hacen en laboratorio, midiendo densidades. Y bueno, se dice que el riesgo de la propia amniocentesis y la baja potencia diagnóstica, que aunque indirectamente sí lo mide, pero en realidad con lo que hay dentro del análisis espectral de líquido, solamente la vamos a utilizar cuando
la velocimetría Doppler no está disponible con facilidad. Entonces, aun cuando la amniocentesis sigue siendo en las curvas de titulación una manera de hacer un seguimiento, pues hoy día con el Doppler tenemos una mejor evaluación para, uno, evitar el riesgo de la amniocentesis, pero obviamente si no tenemos el Doppler, pues sí tendríamos que hacer, a pesar del riesgo, la amniocentesis, bajo guía ultrasonográfica, con todos los cuidados y después con toda la vigilancia secundaria que hay después del procedimiento y con los riesgos de las complicaciones que pudiera haber. De aquí la tablita también. Ok. Entonces, si lo vamos a hacer con el Doppler, ¿cómo vamos a hacer la vigilancia? Si tiene una velocidad entre 1 y 1.5 mom, cada semana la vigilamos. Si la velocidad es mayor a 1.5 mom, se necesita valoración adicional mediante muestreo de la sangre fetal para poder determinar si va a haber o no necesidad de efectuar una transfusión fetal. La tasa de resultados falsos positivos siempre va a aumentar y de una manera significativa después de las 35 semanas por el incremento normal del gasto cardíaco que se presenta en esta edad gestacional. Entonces, de manera secundaria, esta tasa puede aumentar. ¿Cuándo una transfusión sanguínea fetal? Bueno, los signos de anemia grave van a ser elevación de la velocidad, presentación de eritroblastosis fetal, y aquí sí se recomienda una transfusión entre la semana 30 a 32 y el parto a la semana 32 a 34. Obviamente, esta transfusión mediante cordocentesis intrauterina no la hacemos, es lo más nuevo. Entonces, normalmente lo que se hace es la interrupción y ya vía extrauterina se hace la transfusión. Esto obviamente es por reducir la morbilidad neonatal, por prematuridad. Otros siempre van a recomendar vigilancia, hacer la interrupción después de la semana 35 o alcanzar la 36 y a partir de ahí hacer la transfusión. Insisto, la gran mayoría de ellos recomiendan, bueno, hay que tratar de llevarlo lo máximo al término. Si se puede hacer intrauterina, la transfusión hasta la semana 36 y luego inducir el parto en la 37-38. Nosotros todavía no hacemos transfusiones intrauterinas. Nosotros sí tenemos que madurar al bebé, darle protección neurológica, sacarlo y transfundirlo. La transfusión intravascular en vena umbilical bajo control ecográfico se debe hacer. La transfusión peritoneal puede ser necesaria en caso de enfermedad hemolítica grave de inicio temprano, casi siempre en la parte inicial del segundo trimestre. En un periodo en que la vena umbilical está estrecha, se hace a ese nivel peritoneal y permite con facilidad la entrada de la aguja. Vuelvo a repetirles eso, bueno, no sé, le preguntaré al doctor Ortegón, pero hasta donde yo recuerdo no se hace ni en el IMPER ni en el 20 de noviembre, que son, digamos, los de un poquito más de medicina materno-fetal. Y desconozco ahí sí, pero prometo averiguarlo, si lo estén haciendo en Guadalajara. Hasta donde sé, creo que no hacen cordocentesis, solo hacen labio y paladar hendido, pero lo investigo y les digo. Igualmente la transfusión cuando el hematocrito es menor al 30%, y los eritrocitos que se deben transfundir son del grupo O, obviamente negativos para RH y para citomegalovirus. Llegar a un hematocrito casi el 80 para evitar una sobrecarga.
y obviamente de igual forma una reacción de injerto fetal al hospedador con deficiencia de leucocitos. El feto sin hidropesía, el hematocrito elegido como objetivo va a ser casi 30 a 50% porque ya tiene un sobrevolumen, entonces aquí cambia. El volumen de transfusión se hace multiplicando peso fetal expresado en gramos por 0.02 por cada incremento del 10% en el hematocrito necesario, para que sepamos cuánto vamos a calcular. Y esto, bueno, cuando rotaron por pediatría se los han de ver dicho, si rotaron por neonatos, y si no, bueno, en algún momento cuando podamos estar nuevamente en contacto con la rotación clínica, y creo que en este año era cuando les tocaría, entrarían en contacto con neonatos, ahí les dice nuevamente este cálculo. ¿Cuáles son los signos ecográficos, además de la afección fetal, cuando ya hay aloinmunización? Aquí los tenemos, directos e indirectos. Los directos, un doble halo cefálico, derrame pleural, derrame pericárdico, hepatoesplenomegalia, ascitis e hidrocele. Y los indirectos, que exista polidramnios, placenta, bueno, aumento de crecimiento placentario, placentomegalia, aumento del diámetro de la vena umbilical también. Y aquí, ¿cómo haríamos el seguimiento? Bueno, gestante RH negativo, no sensibilizada, hablando primer trimestre, menos de 3 semanas. Hay que averiguar todos los antecedentes de eventos de riesgo. Si tiene, hay que aplicar anti-D, 150 microgramos. Bueno, no como antecedente, perdón. Si presenta embarazo molar, ectópico, amenaza de aborto o aborto, hay que aplicar anti-D dentro de las 72 horas a partir de que se presentó el evento. Si no tiene ninguno de estos eventos, a partir de esa semana 13 y hasta la finalización, vigilar las condiciones obstétricas y evaluar si presenta hemorragia al feto hacia la madre. ¿Sí quedó claro? Aquí les... no, sino que en este embarazo tuviera alguno de estos. ¿Vamos bien hasta aquí? Alguien dígame, Alejandro, José Eduardo, Elsa, Ana, Alba. Sí, doctora. Sí, doctor, con respecto a lo de las 72 horas, hace un ratito había una lámina donde decía que si no se daba antes de las 72 horas, se podía dar hasta el día 28, Sí. o sea, antes del día 28. ¿Es así? Sí. ¿Me estoy confundiendo? Sí, sigue. Es así. Nada más que aquí es un flujograma, digamos, si tu paciente tiene 13 semanas, va contigo en ese momento, tiene una amenaza de aborto, pues lo ideal, dentro de esas 72 horas. Si no, ya sabemos que tenemos las 28. Pero Ok, lo doctora, ideal gracias. es dentro de las 72, dentro de las primeras 72 horas, ¿sí? Sí. Ok. Entonces, bueno, no presentó esto, la vamos a seguir vigilando. Ok. Riesgo, ya dijimos la anterior, riesgo de hemorragia madre-feto. Si hay riesgo de hemorragia madre-feto, aplicar anti-D 300 microgramos en el momento de la hemorragia. La edad gestacional al momento de la hemorragia, si es entre las 13 a las 20 semanas, después hay que aplicar anti-D a la semana 34, 300 microgramos nuevamente. Si la hemorragia fue 21 a 27 semanas, aplicar anti-D, bueno, ya tendríamos que haber tenido de aquí a las 13 semanas después, es decir, casi al final del embarazo, la siguiente dosis de 300 microgramos.
si tenía más de 28 semanas, el manejo hasta el final del posparto. ¿Quedó claro esta vía? Sí, doctora. Ok. Si no presentó hemorragia, ya continuar la vigilancia y no presentó, bueno, aplicar anti-D de manera normal, 300 microgramos a las 28 semanas, previo CUMS indirecto. ¿Cuándo se va a dar la finalización del embarazo? Pues vamos a hacer, entonces, cuando ya se va a dar la finalización, una prueba de Roset. Aquí va a haber dos pruebas. La de Roset en particular solo te habla de presencia de anticuerpos, pero no de cantidad. ¿Sí? O sea, te habla de la presencia de células que están inmunizadas, pero no de la cantidad. Que son, esto es un indicador de que hubo hemorragia materno-fetal. Y luego, si esta prueba sale negativa, le aplicas anti-D 150 microgramos dentro de las 72 horas al evento, es decir, a que terminaste el embarazo. Pero si esta prueba de Roset sale positiva, entonces ahora hay que hacer prueba de Klein-Hauer-Beck. ¿Esta por qué? Porque aquí ya te va a hablar de cantidad. ¿Se acuerdan que dijimos que la cantidad de aplicación dependía del grado de cantidad en mililitros de sangre que hubiera entrado en contacto? ¿Se acuerdan que lo mencioné? Sí, lo mencionó, doctora. Ok. Entonces, precisamente, esta prueba nos va a decir qué cantidad aproximadamente de sangre o bueno, cuál es el conteo de las células fetales presentes en circulación materna. Y este examen es para poder saber la cantidad y te dice aplicar según el resultado y son 10 microgramos por mililitro de sangre fetal presente. Aquí te habla de la diferencia y aquí te dice cómo se va a calcular el volumen sanguíneo fetal y aquí te dice el volumen materno, por el hematocrito materno, por el porcentaje de células fetales, de acuerdo a la prueba de Klein-Hauer-Blake, y entre el hematocrito del recién nacido. Y ya eso te hace una cuenta y te dice en este ejemplo nada más que es aproximadamente 60 mililitros lo que hay de sangre presente, entonces ya sabes cuánto le vas a poner en microgramos. Si son 10 microgramos por mililitro, haces la conversión y ya sabes cuánto le vas a aplicar. ¿Ok? Que esto es nada más para que Sí, lo doctora. conozcan. Obviamente, Entonces, si van a la ser dosis, pediatras, pues tendrás que saberlo. ¿Qué pasó? disculpe, doctora, entonces la dosis que habíamos visto de los 300 microgramos, que era para 30 mililitros, no se da, se hace esta prueba y luego se No. aplica. A ver, esto lo puedes, es que hablábamos de cuando no llevas el control y cuando sí llevas todo el control. Ah, ok. ¿Sí? Cuando no llevas todo el control, con esos 300 es una dosis estándar. Es decir, si tú estás en tu comunidad, en tu servicio social y eres la única opción en ese momento de poderle aplicar los 300, le pides que compre la vacuna y se la aplicas. Oye, que entonces depende de la situación y en dónde me encuentre, ¿no? Si es porque me la mandaste desde un inicio, yo lo estoy controlando y estoy viendo que empieza a ver y ya tiene sensibilidad, pero aquí estoy hablando que ese es de la madre sensibilizada y empiezo a ver que ya tiene
que llego a la, digo, que tiene, que no ha tenido y la tengo desde la semana 13, la estoy vigilando, y de repente encuentro ahí una prueba de Roset positiva que ya fue sensibilizada, ¿cuánto le voy a dar? Pues entonces veo la necesidad de contar, y si tengo la prueba, de contar cuánto es la cantidad y le aplico de acuerdo al número de mililitros. En el ejemplo, ¿cuánto sería si tuvo 60 mililitros? Serían 600 microgramos. 600. Aquí ya es específico, la estoy contra, la estoy viendo y lo tuve, pero si no lo tuve, al menos le doy la dosis de 300, que le reduzco a cierto grado. No le reduzco hasta el 99%, pero sí le voy a reducir un menos de un 20% el riesgo de inmunización. Si me explico, no es que esté mal, sí se aplica. No es lo mismo en un servicio social, no es lo mismo que estés en una rotación ya como médico en un hospital y te toque verlo y lo puedas solicitar y aplicar, a que digamos ya estés en un segundo o tercer nivel y tengas la posibilidad de hacer el cálculo, pues bueno, para dar mayor beneficio, pues obviamente darás la dosis más adecuada. Por beneficio en el primer embarazo y por beneficio en los embarazos subsecuentes. Ok, doctora, muchas gracias. Ok. Detección y tratamiento de la inmunización, primera consulta, ya dijimos, grupo IRH y test de Coombs. Grupo IRH D positivo, test de Coombs negativo, entonces manejo habitual. Pero grupo IRH D positivo, test de Coombs positivo, solicitar estudio anticuerpo de anticuerpos. Si tuvo RH negativo, manejo según las normas que como hemos estado diciendo, y yo hablé una PROC de 13 semanas, pero normalmente las vamos a agarrar a las 20, a las 30, dependerá en qué semana nos esté tocando. ¿Sí? Sí, doctora. Ok. Mandamos test anticuerpos irregulares. Vamos a ver si tiene riesgo de enfermedad hemolítica o no tiene riesgo de enfermedad. No hay riesgo de enfermedad hemolítica, manejo habitual. Riesgo de enfermedad hemolítica, control de acuerdo a las presiones o al pico más alto de la arteria cerebral media entre la semana 16 y 18, cada 2 semanas. Si el pico es menor de 1.5 mol, manejo control cada 2 semanas, pero si el pico ya es mayor, ya dijimos que lo indicado es hacer cordocentesis. Gestante RH sensibilizada, de acuerdo a la velocimetría, aquí ya más es un resumen de lo que ya mencionamos. Mayor 1.5, ya dijimos cordocentesis, mayor 1.5, pero con edades gestacionales mayor a 35, mayor a 1.5 y edad gestacional menor a 35, cordocentesis. Mayor 1.5, pero con edad mayor a 35 semanas, valorar la tendencia entre la velocidad máxima y, bueno, un balance entre BCM y ACM, y con esto vamos a ver si le podemos producir una inducción de trabajo de parto o si vamos a evaluar maduración pulmonar y después inducir trabajo de parto. Si es menor a 1.5, pues estudios secundarios de esta tendencia en cuanto a los picos máximos y las alteraciones de la arteria cerebral media. La vigilancia periódica es lo más importante, determinaciones hematológicas cada 4 semanas,
Exploraciones ecográficas fetales y registros cardiotocográficos hasta el momento del parto son importantes. Altas dosis de gamma globulina endovenosa inespecífica y plasmaféresis en caso necesario. Sin antecedentes, el inicio va a depender de la concentración de anticuerpos y su control evolutivo. Ciclos cada 21 días, cada ciclo 2 plasmaféresis de 2.000 mililitros en dosis alternos, seguidas de administración de inmunoglobulina durante 2 días, 0.8 gramos por kilo, más 20 gramos cada día hasta la semana 37. Y la transfusión intraútero, actualmente tratamiento de base en los casos graves y severos, esto estoy hablando de la paciente totalmente sensibilizada. Se realiza en la mera umbilical, bajo ultrasonografía y se administran de 20 a 60 mililitros de sangre, grupo O negativo, hasta alcanzar un hematocrito del 80% y se repite cada 1 a 3 semanas. Obviamente los límites para su realización va a ser entre la semana 20 y 34. Y saber nada más aquí en este recuadro que hay un hidrops de tipo no inmunitario y que obviamente serían diagnósticos también a descartar. Como causas directas ya de hidrops fetal. Obviamente, si es RH, bueno, pensaríamos en ello, pero en caso de no tener RH, pues hay muchas otras causas, aun cuando ya hayamos descartado, acuérdense el efecto de la abuela, ¿no? Y aquí nada más ejemplos para que puedan ver parte de las características hidrópicas en los fetos en cuanto a la citis y el edema y la acumulación de líquido a nivel abdominal. Lo más importante para ustedes como médicos generales, los criterios de referencia. 1, enviar de primero a segundo nivel ante la observación de un resultado negativo en el grupo sanguíneo o en el RH. Perdón, en el RH. De primero a segundo nivel. Y de segundo a tercer nivel, toda aquella embarazada RH negativo con prueba de Coombs indirecta positiva, independientemente del valor de titulación o cuando existan datos sugestivos de anemia fetal. Por eso les decía yo que esta parte más invasiva realmente no la vamos a ver porque el ORAN es un hospital de segundo nivel y pues estaríamos en la obligación de enviar toda aquella embarazada de RH negativo con Coombs positivo a tercer nivel. Y generalmente pues las que nos envían damos resolución con lo que tenemos y obviamente pues sale un poquito del flujograma que aquí nos ponen porque es con lo que tenemos y adecuamos para poder responder ante esto. Y porque obviamente nuestro tercer nivel está a nivel central. Es decir, si quisiéramos mandar una paciente a tercer nivel tendría que ser hasta México. Que ojalá en el de alta especialidad abrieran un área de obstetricia y ahí sí se podría manejar como tercer nivel y ya tenemos materno-fetales, nada más sería contar con el equipo. Tenemos neonatos, tenemos SUSIN, se podría hacer. Y a lo mejor algunas cosas las resolvemos como si fuéramos de tercer nivel sin serlo en realidad. Pero así son los criterios de referencia. Hasta aquí, dudas, preguntas. ¿Todo claro? Todo bien, doctora, gracias. Los demás, Eduardo, Por Oscar, mi parte ya no, doctora, ya resolvió las dudas que tenía, gracias. Alejandro, Samira, Doctora, Elsa, dime.
Solo quería preguntarle por qué la cordocentesis no se hace, por falta de material o porque es riesgoso. O sea, no se hace porque necesitamos guía ultrasonográfica, una sonda especial, una aguja especial, necesitamos tener área de perinatología como tal de hospitalización con vigilancia, necesitamos algunas otras cosas que no tenemos por ser un segundo nivel. Entonces, en un segundo nivel no existe ni el área ni la instrumentación para el manejo de una cordocentesis. El conocimiento lo hay, lo que no hay, y tenemos el médico materno fetal, que ellos deben, bueno, la cordocentesis requiere también de un entrenamiento específico, pero ellos tienen la base. Entonces, eso también es lo que se requiere: un buen equipo de ultrasonido, la sonda, la aguja y alguien entrenado en cordocentesis. Gracias. No sé si cuando ya habían rotado en cuarto año a pediatría o en tercero. Sí. Creo que la mitad, Sí, doctora, ya doctora, nada rotamos más por ahí. estuvo un momento en que se Ok. interrumpió. ¿Llegaron a ver algún parto, algún recién nacido? Sí, doctora. Sí, Sí, en la UCI. Ok. Bueno, si fueron a la UCE, vieron los vasitos en el cordón y no sé si llegaron a ver que estuvieran algunos con algún catéter o alguna situación a través del cordón. Ah, no, lo veíamos a través de una ventanita, no nos dejaban entrar. Bueno, pero que de lejos hubieran visto que estuviera con catéter algún cordón o algo. No. Mm-mm. Bueno, ¿alguien llegó a ver en la toco un bebé y vieron las características del cordón? sí, Tampoco. doctora. ¿Sí? Bueno, los vasos son pequeñitos y es difícil. Y a veces le toman el residente la muestra de sangre ahí del cordón, la muestra de sangre para el bebé ahí del cordón, y les cuesta trabajo. Imagínense estando latiendo vivo en movimiento y hacerlo con una aguja a distancia con guía ultrasonográfica. Porque eso es la cordocentesis. Entonces es un procedimiento complejo, de ahí el por qué no lo hagamos. Digo, cuando uno lo ve, dice uno, qué fácil, qué sencillo, pero no lo es. Ok, doctora. ¿Alguna pregunta más? Ni la amniocentesis, porque tienes que saber dónde está la placenta. Entrar y igual que tampoco se vaya a mover el nené y ver dónde estás poniendo la aguja y hacer tu extracción de una manera eficaz. Vamos, de alguna manera, es que va a sonar así como contradictorio, rápido, pero tampoco tan rápido, como controlado. Yo llegué a hacer como, bueno, el número no sé, pero varias amniocentesis para valoración de madurez pulmonar cuando dábamos los manejos, pero tampoco es algo tan sencillo, aunque sí es más fácil. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctora, para el tema de procedimientos quirúrgicos, ¿está el tema en el Williams o algunos en especial Si ven que aquí leamos? los archivos que ya hay algunos archivos aquí puestos, ya hay una ahí que ya se presentó y está en complementaria. Si la quieren checar ahí. Ok, Sami, doctora. Gracias. en el Williams, Sami, puedes checar lo que es episiotomía, que ahí te describen las indicaciones absolutas y relativas,
y la técnica, pero la técnica no la vamos a ver mucho. Y también lo que es cesárea, los tipos de cesárea, la Bueno, Beck, la Kerr, en, también está en el en, William. Gracias. perdón. En cuanto a episiotomía, hay que ver los tipos, las complicaciones. Ahí cuando hablemos de la reparación, sí vamos a complementar un poquito y ahí les voy a ayudar yo un poquito. Voy a ver si puedo subir tengo un curso práctico que aunque ya es, no me acuerdo si es 14 o 15, el 2014 o 15, pero que es muy bueno y trae dibujos y trae cosas interesantes que les voy a subir para que lo tengan. La presentación que está arriba, independientemente que revises en el Williams, trae información de varios libros, pero además trae imágenes para que igual puedas tomar lo que tú gustes de esa presentación, la complementas con lo que revises en el Williams y la puedas hacer a tu gusto. Gracias, doctora. ¿Alguien más? ¿Nada? Ok. Entonces nos vemos a las 4 de la tarde y nada más, para los que presenten, le ponen en su pie página de dónde hayan complementado, si fue del Williams o algo, ¿vale? Doctora, una pregunta Dime, Edgar. sobre mi exposición. A mí me tocó lo de infecciones más comunes del tracto vaginal. ¿Quiere, ¿Quiere que especifique algunos temas o cuáles serían los No lo más puse comunes? ahí, no lo puse en el temario. Solo dice infecciones más comunes del tracto vaginal. No, doctora. Ok, déjenme. Lo reviso en este momento y les pongo, porque según yo sí lo había, no lo puse aquí. Y les pongo cuáles son, ¿vale? Sí, sí. Sí, gracias. ¿Alguien más? ¿Quién presenta? Edgar y Fernanda lo presentan. No, doctora, el tema de hoy yo lo presento. Ya No, está el de infecciones que me están mencionando. Ya sé Edgar. que hoy eres tú y Samira, supongo. No. Solo yo. Solo yo y mi compañero, que también es mi equipo, presenta el siguiente, que es infecciones. No, ok, sí. Entonces me mandas un mensajito por WhatsApp ahorita para que en ese mismo mensaje te conteste cuáles son los temas. ¿De Pero hoy acuerdo, doctora? presenta Samira y Alejandro, ¿verdad? No, doctora, solo yo, Alejandro. ¿Solo tú? No, doctora, solamente era para leer el tema, Ah, ok. Ok, para tener una idea. Gracias. ya. Igual, Alejandro, igual puedes ver aquí ya están todos los archivos de todos los temas. Los pueden consultar, no hay ningún problema. De acuerdo, doctora. Los pueden utilizar, complementar, cambiar. Tienen de todo, ¿vale? Sí, doctora. Estuve preguntándole a mis compañeros y la mayoría ya está completamente estable su internet. Nada más hay uno que otro que aún sigue fallando por ratos, por si los llegara a ver, por ejemplo, conectados y luego desconectados, pero yo creo que ellos les avisaría directamente a usted. Ok, perfecto. Entonces nos vemos a las 4. Y Edgar, me mandas ahorita el WhatsApp para que te pueda yo mandar los temas. Gracias, doctora. Muy bien. Ok. Listo. Tengan excelente día. Igualmente, Igual. doctora, muchas gracias. Cuídense mucho. Bye.